Un privilegio saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco a Dios por su compañía, su dirección, su cuidado, su bendición durante todos estos días y porque nos permite juntos, a través de estos medios, estudiar lo que Él tiene para nosotros en esta semana a través de la escuela sabática. Estamos llegando ya a la tercera lección de este trimestre, un trimestre que es interesante, un trimestre por lo demás muy nutritivo, cuyo título general es La promesa, el pacto eterno de Dios. Y la tercera lección, la que corresponde para esta semana, tiene como título Por siglos perpetuos. Vamos a estudiar el pacto a la luz de la experiencia de Noé. Y esta lección inicia con una ilustración por lo demás interesante. Nos habla de las bacterias. Ellas no se pueden ver a simple vista, es necesario un microscopio para poder observarlas, pero el crecimiento de el crecimiento de las bacterias es avasallante. Según los estudiosos, una bacteria puede dar origen a 18 millones de bacterias nuevas solamente en 24 horas. Imagínense, una sola bacteria, 18 millones de bacterias nuevas. Ahora imagínense al día siguiente esas 18 millones de bacterias en esas 24 horas. ¿Cuántas se pueden reproducir? Y el autor de la lección lo utiliza para ilustrarnos la forma como el pecado se reprodujo en una forma rápida entre los antediluvianos. Ustedes recuerdan que hemos estudiado cómo Dios creó este mundo y todo lo hizo perfecto, dice la palabra de Dios. Pero el pecado hace su introducción al mundo, trae toda la desgracia que con él acarrea y en consecuencia ese pecado se multiplicó. Imagínense, los antediluvianos con una salud perfecta, casi perfecta, una longevidad enorme y una capacidad que nacía de la experiencia de ser recién creados por Dios. Todo eso fue usado para el mal, todo eso fue usado para la perversión, y el pecado, al igual que las bacterias, se multiplicó en una forma expansiva rápidamente. Así que Dios decide detener aquella rebelión desenfrenada a través de un diluvio. Dice la palabra de Dios que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre, se lamentó de haberlo hecho y entonces da una sentencia: 120 años será la vida de este planeta, voy a destruirlo a través de un diluvio universal. Ustedes saben, al principio todo era bueno, dice la palabra de Dios. Génesis 1:31, el Señor resume a la creación expresando que todo era bueno en gran manera, pero ya todo no es bueno en este momento. Por el contrario, todo está corriendo al mal. Imagínense, el pecado empezó a crecer de una forma abundante. Vino la desobediencia de Adán y Eva, la desunión entre ellos como pareja, el asesinato de Caín y Abel, la poligamia de este que fue el primero que tuvo dos mujeres según la palabra de Dios y que también mató por venganza. El pecado, mis amigos, mis hermanos, dice la lección que no es como una herida en el cuerpo, que ella trata automáticamente de regenerarse. No, por el contrario, el pecado nunca se satisface. El pecado siempre quiere más. El pecado siempre acarrea más pecado, va degenerando al ser humano hasta llevarlo a la terrible miseria. Pero bendito sea el Señor, porque es allí donde entra el pacto de Dios. Es allí donde entra el accionar del Señor para darnos a todos nosotros la salvación, para procurar para todos los seres humanos la salvación. El Señor aborrece el pecado, quiere destruir el pecado.
va a destruir el pecado, pero anhela con todo el corazón salvar al pecador, salvar al ser humano. Así que en esta tragedia que el mundo antediluviano está viviendo, cuando los pensamientos del hombre son de continuo el mal, es decir, todo lo que el hombre hacía, pensaba, planificaba, todo lo que el hombre pensaba en su accionar era para la destrucción, era para el mal. Dios encuentra a un hombre que se va a ceñir a él. Va a encontrar a Noé. Y según lo describe la palabra de Dios, según dice la Biblia, Noé era un varón justo, perfecto y hombre que caminó con Dios. 3 características tenía este personaje. 3 características tenía Noé. Dice la Biblia que era un varón justo, que era perfecto y que caminó con Dios. Más adelante vamos a entender estos 3 conceptos para medir en su lógica dimensión a Noé. Pero podemos decir por los momentos que Noé tiene una relación salvífica con Dios. Es decir, en medio de esa generación perversa, en medio de esa generación que sus pensamientos eran de continuo el mal, Noé se distinguía por querer agradar a Dios, por querer servir a Dios. Noé era un hombre confiable, un hombre con el que Dios podía trabajar. Así que Dios lo llama y Dios hace un pacto con él, como lo vamos a estudiar más adelante. Le habla de lo que va a ocurrir, del diluvio universal que va a caer sobre todo el planeta Tierra. Y él le pide a Noé entonces que construya el arca para salvar a aquellos que quisieran aceptar la voluntad de Dios. Y durante 120 años Noé estuvo trabajando y predicando el mensaje de salvación a aquella humanidad condenada. Un ejemplo para todos nosotros, que ahora mismo este mundo está en el umbral de la condenación final. Debiéramos estar predicando, trabajando, obrando para que el ser humano acepte la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Pero hay un detalle interesante. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y qué es hallar gracia a los ojos de Dios? En otras palabras, Dios vio en Noé a alguien que estaba dispuesto a obedecer, que al escuchar la palabra, él iba a obedecer, él iba a hacer la voluntad del Señor. Ahora, en Génesis capítulo 6, verso número 8, que es el verso al que acabo de hacer referencia, se hace por primera vez referencia a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? ¿Cómo entenderla? Hay 2 palabras que los cristianos usamos con mucha regularidad y a veces las usamos en forma tan indiscriminada que parecieran significar lo mismo, que parecieran decir lo mismo. La palabra gracia y la palabra misericordia. La Biblia nos habla de la gracia de Dios. La Biblia nos habla de la misericordia de Dios. Nosotros alabamos al Señor por su misericordia. Alabamos al Señor por su gracia. Ahora, ¿qué es misericordia? Para poder entender qué es gracia, para entender juntos qué es lo que quiere decir Génesis capítulo 6, verso 8, que halló Noé delante de los ojos de Dios. Misericordia. Si vemos bien, ambos conceptos se van a parecer, tanto el de gracia como el de misericordia. Solamente una palabra va a cambiar de lugar y ella le va a dar el nuevo enfoque a cada una de ellas. Oye lo que es misericordia. Misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos.
¿Cómo es misericordia? No recibir de Dios lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y todos nosotros tenemos en común que somos pecadores. Hemos sido rebeldes delante de Dios. Así que nosotros merecemos morir, merecemos la muerte eterna, pero la misericordia del Señor interviene y no nos da lo que merecemos, no nos da la muerte. Ahora, ¿qué es gracia? Yo les dije que una sola palabra cambia de lugar. Y esa palabra que cambia de lugar, entonces da el concepto. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Miren que es la palabra no la que cambia de lugar. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Ahora viene la gracia, recibir lo que no merecemos. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si el Noé haya gracia, nosotros tenemos que entender que aunque era un varón justo, perfecto y que caminaba con Dios, era pecador. Al igual que todos los demás seres humanos, necesitaba de la gracia divina para poder ser salvo. Así que Noé no es que es diferente. Noé no es que es más santo que los demás. Es que Noé aprovechó la gracia de Dios, la recibió. Y aquí está un mensaje para nosotros en esta oportunidad. Al estudiar esta lección, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, somos recipientes para recibir la gracia de Dios. Si tú la recibes o no la recibes, si yo la recibo o no la recibo, será nuestra decisión. Al fin de los tiempos, el que se salve no será porque fue más santo que el que no se salvó, porque nadie se salva por méritos humanos. Será simplemente porque decidió asirse de la gracia divina, aferrarse de la gracia divina para ser un vencedor. Así que ahí entendemos lo que Noé era. Y Dios viene a hacer un pacto con él. Dios hace un pacto con Noé. Y me llama poderosamente la atención la forma como Dios se refiere a ese pacto. Dice la palabra de Dios, dice el Génesis, que el Señor le dice a Noé: haré mi pacto, mi pacto. O sea, hay una seguridad extraordinaria porque quien hace el pacto es Dios, que no miente, que no falla, que no cambia de parecer según dice la Escritura. Así que la iniciativa de la salvación siempre ha sido divina. A mí me llama la atención, y lo digo a manera de anécdota de risa, cuando la gente dice: cuando yo encontré a Jesús, como si Jesús estuviera perdido. Y resulta que el que encontró fue Jesús al pecador, fue Él que nos encontró a nosotros, porque la iniciativa de la salvación siempre, siempre ha sido de Dios. Así que es Dios el que llama a Noé. Y Dios le dice a Noé: voy a hacer mi pacto, voy a establecer mi pacto contigo, voy a destruir este mundo, pero tú haz un arca, y da las características del arca que va a ser, donde van a entrar animales, y da la explicación de qué animales y cómo van a entrar, y van a entrar los seres humanos que quieran ser salvos. Así que aquí encontramos el elemento resultante del pacto de Dios. Oye, la salvación siempre será iniciativa divina, siempre será Dios el que dé el primer paso. Fue Dios el que buscó a Adán y a Eva cuando estaban escondidos. Fue el Señor Jesús el que decidió venir a esta tierra a morir en nuestro lugar. Es Dios con su Espíritu Santo que nos busca a nosotros los pecadores donde estamos. Pero entonces, como respuesta a ese pacto, Él espera la obediencia. Imagínense si Noé no hubiera hecho el arca.
Si Noé dice, no, yo no creo que sea necesario hacer un barco total. Si Dios me va a salvar, me salva así. Algunos pensamos de esa forma. Algunos decimos eso. Bueno, si Dios me va a salvar, me salva como sea. No, no. La obediencia es necesaria. Noé obedeció. Ahora, interesante este pacto. Porque no es un pacto entre iguales. No es un pacto donde ambos ganan. La mayoría de los pactos humanos, la mayoría de los acuerdos humanos, entonces siempre van en la dirección de cuánto ganas tú y cuánto gano yo. Pero en este pacto que Dios hace con Noé y que quiere hacer con los seres humanos, hay un solo ganador. Los seres humanos, los que no aportamos nada para el pacto, somos los únicos beneficiados del mismo. Porque al fin y al cabo somos nosotros lo que vamos a gozar de la compañía de Dios, de la bendición de Dios y de la salvación que Él ha provisto para cada ser humano. La próxima sección vamos a encontrar que luego del diluvio Dios hace otro pacto. Cuando Noé sale, la primera expresión de Noé es de agradecimiento. Y hermanos queridos, aquí tenemos una lección también. Siempre debemos ser agradecidos con nuestro Dios por su amor, que no es merecido por ninguno de nosotros. Noé sale, toma de los animales limpios, hace ofrenda, holocausto, hace un sacrificio allí. Y cuando Dios, dice la Biblia, que recibe el olor grato del sacrificio, entonces le dice a Noé: no volveré a destruir este mundo en agua. No volverá a caer un diluvio que destruya a todo el planeta. Y voy a colocar una señal para ese pacto que estoy haciendo. La señal del arco iris. Y creo que todos hemos disfrutado en algún momento de la belleza del arco iris, de contemplarlo, de mirarlo en el cielo, de ver esos colores tan extraordinarios y tan vivos. Y cada vez que lo veamos, recuerda, hay un pacto que hizo el Señor. Pero este pacto es un pacto no común, no convencional. Porque en todos los pactos, como lo estamos viendo, Dios espera que haya obediencia para que el pacto se cumpla. Pero este pacto, independientemente de si el hombre obedece o no, Dios lo va a cumplir. Pero es necesario entender que Dios espera que a raíz de ese amor respondamos con obediencia. Y mientras estudiaba esta lección, yo pensaba en qué ejemplo podría mostrar este pacto. Y pensé en la relación padre e hijo. Un padre, una madre, siempre va a dar lo mejor por su hijo. No porque el hijo se porta bien, no porque el hijo es una superestrella. Puede ser el hijo, el peor hijo, la peor hija, pero el padre y la madre siempre van a procurar dar lo mejor. Pero cuando el padre y la madre dan lo mejor, esperan en consecuencia, en respuesta, que sus hijos obedezcan. Aunque eso no va a impedir que se siga haciendo el pacto, espera obediencia. Algo así ocurre con el arco iris. Es verdad que es un pacto que Dios está colocando, que Él está diciendo, más nunca lo voy a hacer, e independientemente de lo que pase, no va a caer otro diluvio. Pero Dios espera que en amor respondamos nosotros a obediencia. La última sección de esta semana. Quedó solamente Noé. En Génesis capítulo 7, verso 23, se va a hacer la primera mención del concepto del remanente. Un concepto que para los cristianos y especialmente para los adventistas es muy especial. Solamente quedó Noé de toda aquella generación. Saben que la palabra quedó, que utiliza allí en Génesis capítulo 7, verso 23, proviene de otra palabra cuyas raíces son las mismas que se utiliza para hablar del remanente, de
de aquello que resulta después del zarandeo y que queda para salvación. Por ejemplo, en Génesis 45, versículo 7, utiliza esta palabra. Isaías 4:3, Isaías 11:11, donde se habla del remanente, es esta palabra la que se va a utilizar. Así que Noé es un ejemplo de lo que va a ocurrir en el tiempo final. ¿Quiénes van a estar de pie delante del Señor? Aquellos que, al igual que Noé, hayan decidido hacer para sí, tomar para sí la gracia divina, y en consecuencia habrán obedecido a su palabra, habrán obedecido a lo que Dios ha establecido. Hermanos queridos, el pacto con Noé debe llamarnos a nosotros esta semana a mirar a ese Dios del pacto, a aferrarnos de la gracia divina y decirle al Señor: Señor, ven a nuestro corazón, Reina Supremo, para que en consecuencia, por voluntad propia, por esa vida de relación contigo, nosotros seamos obedientes. Y tu palabra, aunque no suene normal, no suene lógica, como no sonaba lógico hacer un arca en medio de un mundo que no conocía la lluvia, nosotros la obedezcamos en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te ayude y nos dé a ti y a mí la victoria hoy, mañana y siempre.